La aterradora historia de Edward Mordred ha fascinado a varias personas quienes han escuchado el relato de su vida, pues se decía que tenía otro rostro en la parte trasera de su cabeza, un rostro que nunca duerme y susurra cosas horribles en la oscuridad de la noche, quizás una malformación congénita o un castigo divino. Esta es la historia de Edward Mordred, el hombre de dos caras. Edward Mordred es un personaje con una historia tanto aterradora como fascinante, que ha hecho que muchos consideren que lo que se cuenta de él es solamente un mito, mientras otros dicen que en realidad sí existió. De acuerdo a los rumores, Edward Mordred nació con dos rostros, una rara malformación que le otorgó una cara extra. Según se dice, era hijo de la condesa de Darlington y nació alrededor de mediados del siglo XIX en el Reino Unido. Como se supone, poseía una posición bastante alta dentro de la sociedad de aquella época, por lo que los rumores sobre su condición captaban la atención pública. Edward desde el momento de su nacimiento era bastante conocido por la presencia de dos rostros. Además se cuenta que poseía una gran habilidad para la música. Era un hombre elegante y erudito, además de ser heredero de uno de los títulos más importantes en aquella época. Pero lo que no sabía la mayoría de la gente era que él padecía un profundo dolor y tristeza por la presencia de un segundo rostro. Según se decía, esta segunda cara, cuando Edward se ponía triste comenzaba a reírse, y cuando él se ponía feliz de este segundo rostro se ponía a llorar. Edward sabía que el nacimiento de personas con más o menos partes del cuerpo era algo posible y dentro de lo lógico, una condición normal, pero se consideraba a sí mismo como un caso diferente. Él decía que la cara que poseía en su parte posterior era un demonio, susurrándole cosas horribles y aterradoras, cosas que durante la noche le impedían dormir. Él buscaba retirarse ese rostro extra y pese a su posición, ningún médico podía retirarla. Debido a las limitaciones médicas de la época, lo más seguro era que acabara perdiendo la vida durante la intervención. Edward poseía una cara normal y completamente sana, y de acuerdo a la historia, en su parte posterior poseía una cara añadida, semi-expresiva, con músculos y nervios mal desarrollados y atrofiados, lo que para algunos médicos les hacía pensar que este caso se trataba de diprosopía y no un caso de un gemelo parasitario vestigial, ya que si este fuera el caso debería carecer de todo tipo de movimiento independiente. Según las historias, esta cara extra atormentaba a su cara dominante con tics, muecas y susurros aterradores. Algunos decían que sonreía y movía los labios burlándose de Edward, lo que posteriormente lo llevó a caer en una profunda depresión que lo conduciría a un final triste. Y de acuerdo a los rumores, la otra cara tenía una voz tenue que solo Edward podía escuchar. Además, sus ojos nunca se cerraban. Podían llorar y podían seguir a quienes pasaban frente a ella, lo que hacía que Edward padeciese de insomnio por los aterradores susurros que le atormentaban cada noche. Los movimientos o tics involuntarios de su otra cara, la marginación social y la condición envidiada que ejercía la sociedad que le tocó vivir. Todo ello obligó a Edward a incomunicarse y someter a su personalidad a las duras condiciones de aislamiento que pudieron desencadenar en un trágico final. Entre varias versiones se dice que terminó desviviéndose con la edad de 23 años y que cuando fue encontrado en su casa, el rostro de su parte posterior se encontraba sonriendo. También se cuenta que había dejado una carta escrita la cual mencionaba que como último deseo quería que se le retirase su otro rostro para al fin poder descansar en paz. Y esta es la historia más conocida sobre Edward Mordred, pero ¿realmente existió? Lo más curioso de esta historia es que no hay datos claros de que verdaderamente existió. Datos importantes como su fecha de nacimiento, sus padres y su condición han sido rumores que pasaron de boca en boca durante algunos años. Incluso la foto más popular y con la que la gente lo asocia es la de una estatua que busca representar esa extraña condición. La primera aparición conocida de Mordred se encuentra en un artículo de 1895 del Boston Post, escrito por el escritor de ficción Charles Lotin Hildred, un artículo que describe una serie de casos llamados fenómenos humanos, afirmando que estos casos los había encontrado descritos en informes antiguos de la Royal Scientific Society, y que con el paso del tiempo terminaron convirtiéndose en una leyenda que transitó de boca en boca durante esos años. De acuerdo a la medicina moderna, Mordred pudo haber padecido el síndrome congénito denominado diprosopía o duplicación craneofacial,
Un síndrome que consiste en la duplicación congénita de la notocorda, una estructura embrionaria común en todos los vertebrados, cuya doblez provoca la generación de dos crestas nerviosas que a su vez generan dos estructuras craniofaciales distintas. Y a diferencia de los siameses que en ocasiones permanecen unidos tras el nacimiento, la diprosopía es una anormalidad que marca el patrón craniofacial normal, y se sabe que de acuerdo al grado de alteración congénita, el individuo puede presentar malformaciones tales como 4 orejas, 4 ojos y 2 labios separados. En un supuesto testimonio de Edward Mordrek en 1900, en el Almanaque de Medicina, Anomalías y Curiosidades de la Medicina, él decía: «La imaginación no puede concebir las tentaciones espantosas en las que me envuelve. Por alguna imperdonable maldad de mis antepasados estoy cosido a este demonio, porque estoy seguro que es un demonio. Yo ruego y suplico para que lo eliminen del mundo, incluso si es conmigo». Este caso desafortunadamente no tiene una conclusión definitiva, ya que la mayoría de las historias sobre él son consideradas leyendas urbanas o historias de terror. Sin embargo, según algunas versiones de la historia de Edward Mordrek, este se volvió loco debido a la influencia de la cabeza adicional. En cualquier caso, la historia de Edward Mordrek sigue siendo un tema fascinante y aterrador que ha capturado la imaginación de muchas personas a lo largo de los años. Espero te haya gustado este video y nos vemos en la próxima.